Pero bueno, Pero no viene de mi casa, acá hay un silencio total, ¿eh? no digo, no sé por ahí es mi auricular que está. Hay una fritura. Pero debe ser ahí que están haciendo buñuelo, papa frita, andás a ver. Alguna torta frita podrían estar haciendo, sería un lindo día para torta frita. Igual con lo que cuesta el aceite de girasol no está para freír muchas cosas, ¿eh? Bueno, no empecemos con estas cuestiones, Juan, porque yo que estoy No hablando de lo empecemos con la difícil que es chicana. a veces leer tus notas que intentan ser optimistas dentro del ámbito económico. Vos intentás tener una mirada piadosa, pero cuesta, ¿cómo cuesta? Pero pará. A ver, nombrame un economista que esté hablando últimamente optimista y que no sea aspirante a ministro de Economía. No Y que tenga la nariz finita y que no es economista, además. No conozco. Ay, Bueno, ¿quién? Decí. esto es así. ¿Quién es? ¿Quién se La nariz postula? finita, no es economista y tiene un centro que parece que dijera EPA, pero no es EPA. Es un poquito una letra más. Ese ahora habla muy Acertijo optimista porque Valerdi. está apuntando a ser el reemplazante de Massa, ¿viste? ¿Sí? Me dejaste con Sí. intriga. Yo la verdad que todavía no puedo. ¿Qué es de cepa? Es el capo, se llama Hernán Lüchter. Ah, Litcher, bueno. Pero no es economista, decís. Bueno, acordate, no es economista, no. Ah, mira. Igual que Julia Estrada, que tampoco es economista. Los dos hicieron un posgrado de economía, pero no son economistas. Mira vos, yo lo tenía como economista, Letcher. Lo cual no necesariamente es malo para manejar la economía, está claro. Claro, sí, sí. No, está bien. Pero Litcher... Perón decía que la economía es demasiado importante para dejarla en manos de economistas. Claro. Bueno, Massa no es economista. Massa no es economista, es abogado, y bueno, por eso está charlando con el FMI, supongo que los está amenazando con demandarlos o con mandarlos a alguna corte internacional. Claro. Imagínate. Ponele. Pero- ¿viste? Pero bueno, hemos tenido economistas que han manejado la economía de una manera que nos llevaba a todos a la tumba, como Cavallo, un economista muy conocido y reconocido, sobre todo en los lugares para los que él jugaba. Y hemos tenido algunos no economistas que han manejado bien la economía. No se me ocurre ningún nombre, pero existen. Helvar, ¿no? Lo que pasa es que la economía... ¿Cómo? Helvar. Claro, Helvar era Bueno, un empresario en el fondo, claro. y los empresarios saben qué pasa con la economía, Claro. sobre todo cuando tienen que sobrevivir en un entorno complicado como es la economía argentina. Claro. Así que Helvar es un buen ejemplo. Gracias, Marra, que Por me favor. tirás letras. Bueno, Nico, ¿de qué querés hablar? Decime antes que se me acabe el tiempo y estemos arranquemos. dando vueltas y esquivando el culto. No esquivamos nada. Nosotros, como decía Jaureche, no hay que esquivarle el culo a la jeringa. Exacto. Arranquemos con los índices de pobreza y además los índices de pobreza y los índices de empleo, que deberían tener más coherencia, ¿no? Tienen coherencia. Lo que falta es la tercera pata, que es cuánto es el salario real. Entonces vos podés tener un nivel de desempleo muy bajo por dos razones. Primero, porque efectivamente hay mucha gente que está laburando, porque no se puede dar el lujo de no laburar, porque si no, no morfa. Entonces, en todas las casas donde puedan laburar padre y madre, seguramente si consiguen están laburando los dos. Y otros dejaron de buscar porque no les es negocio laburar y mandar a alguien a que cuide a los hijos, a que los lleve y los traiga, o comer afuera, digamos, porque no pueden comer en su casa, o hacer la logística, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros siempre hablamos del sueldo promedio, de los asalariados registrados del sector privado y público, o a veces incluso se habla solo del privado, que eso anda por 150 lucas, pero cuando vos mirás el sueldo mínimo, está más cerca de las 70, 75 lucas, no me acuerdo ahora exactamente porque todavía no se aplicó el aumento, si no recuerdo mal. Entonces ahí, si vos le calculás los 20 días, cuánto gastan de transporte, en comer afuera, y si tienen que cuidar a un chico y poner a alguien a cuidarlo, ya el numerito se complica, ¿no? Bueno, por eso te digo, ¿cómo puede ser que... Por eso tenés bajo desempleo, tenés bajo salario real, y entonces tenés niveles de pobreza del 40%. Y en algunos lugares, como la ciudad de un gran amigo que es Concordia, del 45%, que es la ciudad que de las relevadas está peor de la Argentina, en Entre Ríos, y casi un 10% de indigencia, que es que no llegan a comprar la canasta de alimentos, o sea, básicamente comer.
Ujú. Esto en un país como la Argentina, con los recursos que tiene, con los recursos naturales, con los recursos productivos y demás que tiene, se parece a una guerra, digamos. No estaremos muy distintos de Ucrania, me parece. Complicado el panorama con esa lógica. Y es complicado porque, ya lo dijo Einstein, si querés obtener resultados distintos con las mismas recetas, lo que vas a hacer es dejar claro que tenés estupidez, digamos. Y yo no veo que a los empresarios abusivos, que no son todos, pero que existen y hay grupos muy claritos, y el Estado lo sabe, el gobierno lo sabe, no les van al choque, entonces la inflación en vez de bajar sube, y eso hace que se haga pelota al salario real. Excepto algunos gremios que tienen poder de fuego porque a sus sectores les va muy bien, que existen también, pero que son una minoría muy privilegiada dentro de los 47 millones de argentinos. Y no digo que esté mal, me alegro que haya algunos trabajadores que puedan ganarle incluso a la inflación. Pero el problema es que la mayoría no es así, ni hablar de los informales y demás. Entonces lo que tenés es un combo complicado, salvo que el Estado se ponga las pilas. Y el Estado, para ponerse las pilas, tiene que ir al choque. Esto lo hemos hablado muchas veces. Y el problema es que el tiempo va pasando y vamos llegando cerca a las elecciones. Entonces, si vienen los vendehumo de siempre, de Juntos por el Cambio y compañía, a decirle que le van a solucionar las cosas a la gente, y la gente, aunque sea un porcentaje importante, les cree, estamos en problemas graves, ¿no? Y en el medio la negociación con el Fondo Monetario. Y la negociación con el Fondo Monetario tiene mucho que ver con todo esto, porque el Fondo Monetario, entre otras cosas, te impone condiciones que tienen que ver con el mundo financiero, que es donde están las hienas más complicadas de este sistema, que están sacando el 100 y pico % de tasa efectiva anual por las LELIC, y ahí están siempre extorsionando al Banco Central. En el Banco Central hay muchos funcionarios que no les molesta mucho esta situación, porque están acostumbrados a la ley de entidades financieras de Martínez de Oz y se la saben de memoria, y no sé cuánto les disgusta. Y ese combo, digamos, obviamente le genera unos costos a las pymes que no son monopolios abusivos y demás, le genera unos costos tremendos, unos costos relacionados con su producción, con el capital de trabajo y demás, y el FMI te dice, no, tenés que tener una tasa de interés positiva y tenés que darle eso para que el ahorrista no, en el medio están los bancos. Y no podés tocar esto y no podés tocar aquello y no le podés dar plata al Estado y el déficit. Entonces el Fondo Monetario va de alguna manera dirigiendo tu política económica, te presta lo necesario para devolverle a ellos lo que le prestaron a Macri para que la fugaran sus amigos, y estás en un combo complicado. De todos modos, el acuerdo con el FMI siempre fue impagable, desde que lo firmó Guzmán, y obviamente desde que lo firmó Macri, pero ahora con la sequía, con la suba de los costos de la energía, por la guerra y con otras cosas, se ha hecho obviamente mucho más complicado cumplir, porque este año supuestamente íbamos a tener que pagar 3.000 millones más de lo que nos iban a dar, porque normalmente el año pasado nos daban lo mismo que nos iban a cobrar. Este año, ya con los intereses que además están subiendo a nivel internacional, teníamos que pagar 3.000 más de lo que nos iban a dar. Entonces, eso ya era incumplible, porque si el central hoy se desprende de 3.000 millones de dólares, sus reservas de libre disponibilidad son cero. Y ahí sí que todas las hienas del sistema financiero le van a saltar a la yugular, ¿no? Bueno, pero supuestamente hubo en la renegociación, se bajaron las metas esperadas. Claro, si el FMI no bajaba las metas esperadas, lo que tenía que hacer era directamente decirle a Massa que se tome el piróscafo, porque colapsaba el plan, digamos, económico, si es que se lo puede llamar plan, y de alguna manera no había forma de cumplirlo. O sea, el propio FMI iba a obligarte a incumplir con ellos. Y teniendo en cuenta que una parte de Estados Unidos, del poder de Estados Unidos, debe querer que a Massa le vaya bien, y que al frente de todos el kirchnerismo y el peronismo les vaya bien, porque lo que hay enfrente es bastante impredecible y explosivo, sobre todo a nivel social. Entonces es lógico que le den un empujoncito y una ayuda, e incluso no me extrañaría que en vez de tener que pagar 3.000 millones por sobre lo que nos dan, este año nos quede algún restito. Acordate que el préstamo original no era de 45.000 millones, que es lo que efectivamente le dieron a Macri para que se lo dilapiden y fuguen sus amigos, sino que era más de 55.000 millones. Sí. Claro. O sea que tenemos un cierto margen más allá de eso quedó, digamos, diluido y quedó pisado, pero tenemos un cierto margen de juego todavía con respecto a los antecedentes, ¿no? ¿Cómo evaluás las palabras del presidente después de reunirse con Biden diciendo que había que revisar el acuerdo con el fondo?
Sí, obviamente, siendo el presidente de Estados Unidos, que es el que maneja, Estados Unidos, no el presidente, Estados Unidos maneja el FMI, lo indispensable que tenía que hacer Alberto era hablar con Biden para decirle, muchachos, si quieren que la Argentina tenga relaciones carnales o semicarnales con Estados Unidos, lo que tienen que hacer primero es evitar que colapse, porque si colapsa no va a tener relaciones con nadie, digamos, y no va a haber forma de organizar ese país. Entonces, la lógica indica que si hay relaciones fuertes con Estados Unidos, que en realidad están más cristalizadas en suspender cosas con China que en hacer cosas con Estados Unidos, que hoy no puede ofrecerle mucho al mundo, más que resistir el avance de China, pero no tiene para dar inversiones, no tiene para hacer grandes acuerdos. Entonces, aparentemente, la lógica indicaría que Estados Unidos le va a dar una ayuda a la Argentina. Ahora, como te decía recién, Estados Unidos no tiene mucho para dar. Y eso lo ha demostrado cómo manejaron la crisis con respecto a la guerra en Europa y cómo la están manejando con otros países del mundo, ¿no? Venimos para acá, nosotros no estuvimos al aire el sábado pasado porque hubo corte de Sur. Sur es una empresa que está generando demasiado problema en la sociedad argentina. ¿Hay posibilidad de intervención? Sí, lo que pasa es que la intervención no que una es intervención no de justicia de ahora. Digo, si hay posibilidad de que el Estado se haga cargo o de que haya una nueva concesión. Que le quite la concesión. Justamente la intervención fue para evitar tener que quitarle la concesión, que había pruebas sobradas, digamos, para quitar la concesión. Lo que pasa que el proceso por el cual le tenés que quitar la concesión a Edesur, que la tiene por 100 años, que se la dio el menemismo, es un proceso que no lo vas a hacer en 2 días o en 3 meses. Es un proceso mucho más largo y lo tenían que haber empezado cuando ya se sabía que el servicio de Edesur era patético al iniciarse este gobierno. Si ahora iniciase una intervención para que haga un informe, para que esto, lo otro, cuando faltan 4 meses para las primarias y 7 meses para las definitorias, entonces me parece que el problema es que se pateó la pelota por adelante y Edesur va a zafar y no sé quién va a ganar las elecciones, pero difícilmente le quiten la concesión. Si gana Juntos por el Cambio, no solamente no se la van a quitar, sino que le van a dar 2000% de su tarifa, y si gana el Frente de Todos, ha demostrado hasta ahora ser bastante tímido para aplicar sanciones a empresas alevosamente incumplidoras de todas las condiciones que tienen que cumplir. Bueno, eso va a depender mucho del panorama electoral, de quién sea el candidato del Frente de Todos y de cuál sea la propuesta que lleve adelante el Frente de Todos. Digo, no es lo mismo, me parece, un candidato que otro. Sin duda, Nico, eso que dijiste vos vale para Edesur, pero para muchas cosas más. Estamos con una incógnita muy grande. El 30 de junio vamos a saber, porque ya va a estar cerradas las listas, y ahí va a llegar la hora de la verdad para Edesur y para un montón de cosas mucho más trascendentes, ¿no? Vos elegiste musiquita para cerrar, como siempre lo haces, un tanto simpático, porque me causa gracia cuando yo veo la música que mandás, digo, mirá vos por dónde viene el amigo. Elegiste Sobreviviendo. Sí, el problema que tengo yo es que no me gustan las canciones tradicionales, sino que me gustan las que de alguna manera le ponen onda a los problemas. Esta no es de las que le pone más onda, hemos escuchado como la de Frijolero, que escuchamos un par de semanas, que ponía un poco más de diversión, pero es una canción que me gusta mucho y me parece que nos podemos escucharla para ver qué es lo que está haciendo una parte muy importante de la población. Esta semana entonces supimos que está ahí por el 40% la cantidad de gente que está en la pobreza y casi el 10% la que está en la indigencia. Así que están sobreviviendo, esperemos que esos argentinos en el futuro, en vez de sobrevivir, vivan dignamente. Que eso es lo que define la canasta básica total. Exacto. Y que también se presta para una discusión larga, ¿no? ¿Cuál es la canasta básica total relevante? Claro, y por supuesto, como decimos siempre, va a depender mucho de qué pase las elecciones para ver cómo se define la mesa de los argentinos en los próximos años, ¿no? Esperemos que mucha gente tenga buena memoria y que no sigan comprando humo como compraron en el 2015. Abrazo grande, Juan querido. Abrazo inmenso, Marra, Nico, un placer. Un beso. Chau, chau.
vivía me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, 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 sobreviviendo.
¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Fede Radio, un programa para federales y unitarios. Seguimos en Fede Radio, tenemos un mensajito de un oyente, Lucas. Hola, buenas tardes, acá escuchando Fede Radio. Muy interesante la entrevista a Silvia Barrera. Celebro poder escuchar la historia de las veteranas de Malvinas, tanto tiempo silenciado en la memoria colectiva. Un abrazo. Gracias a la amiga que escucha Fede Radio, pero no dijo su nombre. Le pedimos que la próxima deje el nombre, así le damos un beso personalizado. Parece que en el final. Y ahora tengo la alegría, el orgullo de presentar a mi compañera de todos los sábados, la señora María Álvarez. Ana María Mazzini, tal el verdadero nombre de Mina, es una de las más grandes voces de Italia. Considerada como una de las mejores cantantes de todos los tiempos, según Louis Armstrong, la mejor cantante de raza blanca del planeta,
Su voz inconfundible, de timbre cálido y rasposo, con gran extensión y agilidad, acompañó la vida de los italianos y de muchísimos en el resto del mundo durante generaciones. De hecho, hoy sigue cantando y no ha perdido casi ninguna de sus magnificencias vocales. La Tigresa de Cremona, como suelen llamarla, nació el 25 de marzo de 1940 en Lombardía, en una ciudad pequeña, muy cerca de la frontera con Suiza. La familia se trasladó a Cremona cuando ella tenía 3 años, pues de allí eran originarios sus padres. En su familia había antecedentes artísticos. Era nieta de una cantante lírica. Su abuela soñaba para ella una carrera como pianista. Pero para la niña, muy tímida, condición que jamás perdió a pesar de que de adulta siempre se mostraba con una actitud desenfadada y desenvuelta, para esta niña el canto fue su pasión desde siempre. Debutó por casualidad a los 18 años, durante un verano, en una ciudad turística donde su familia solía vacacionar. Se produjo el milagro. Un grupo de amigos la animó a subir al escenario de la famosa discoteca La Bussola. Se acercó al micrófono y empezó a cantar con su voz fuerte, armónica, imperiosa, única. Fascinó de inmediato a todos. 2 años después, y tras grabar un par de canciones con una banda de covers de rock clásico, los Happy Boys, sacó su primer simple, Tintarella di Luna. Sería el comienzo de una carrera prolífica e imparable. Por otra parte, la canción se escucha en el magnífico film de Luchino Visconti, Rocco y sus hermanos, ¿no? Que ya eso, que Visconti lo haya incluido en su película en ese entonces, año 1958. Bueno, debutó en la televisión en 1959 en el programa I Musicieri, cantando Nessuno. En 1960 y en 1961 participó en el Festival de San Remo, muy prestigioso por aquellos años, con las canciones È vero y La Mille Vole Blu, que son famosas canciones que ella ha cantado siempre, respectivamente cada año, ¿no? No ganó en ninguna de las 2 ediciones y de ahí en más se negó a participar en ese festival. Durante los años 60 su popularidad comenzó a crecer. Sus discos alcanzaron los puestos número 1 de ventas y participó en forma estelar de exitosos programas de televisión. Sentimentale, Studio 1, famoso porque se daba acá en Buenos Aires, Sabato Sera, Cancionísima, Teatro 10 y Minelucci. Pero ella nunca se sintió cómoda sobre el escenario. Siempre le costó vencer lo que se denomina pánico escénico, es decir, un miedo paralizante que impide salir a escena, que ella tuvo que vencer cada vez a lo largo de todas sus presentaciones en público. Ya a inicio de los años 70 comenzó a pensar en su retiro y rechazó ofertas en shows televisivos, dio por terminada su etapa de giras internacionales y se negó a dar entrevistas. Aún así, continuó grabando canciones en alemán, español, portugués, francés, inglés, turco y hasta en japonés, tal su inmensa fama. Sin embargo, a pesar de la exitosísima cantante que era, debió soportar censura, oprobios, acosos, persecuciones y feroces críticas. Uno de sus primeros éxitos, Il cielo in una stanza, del gran Gino Paoli, gran compositor, ¿no?, marcaría lo que sería una constante en su carrera, el escándalo. La forma en que interpretaba el tema, que claramente alude a una relación sexual, y encima quien lo cantaba era una joven mujer famosa, levantó tal polvareda que la canción fue censurada. La siguiente polémica no se hizo esperar. A pesar de sus intentos por ocultar el embarazo e incluso de irse al Reino Unido a dar a luz, en 1963 todos los periódicos se hicieron eco de la noticia. Mina está viviendo un romance con un actor, Corrado Pani, del que está embarazada. Su primer hijo, Máximo,
nació ese año, ¿no? Pani, por aquel entonces, seguía casado por la ley, aunque ya estaba separado. Se desató el infierno. La RAI, que estaba muy controlada por el Vaticano, prohibió sus presentaciones, en principio por 2 años. El Osservatore Romano, el famoso periódico, la tachó de pecadora pública. La presión fue tal que la pareja tuvo que irse a vivir a un hotel, ya que era la única manera de eludir una cárcel segura, pues si compartían casa, el concubinato quedaba demostrado y la pena de 2 años de prisión resultaba ineludible. Pero a la RAI la prohibición le duró poco. El público inundó de cartas pidiendo el regreso de Mina, y Mina volvió a la televisión el 10 de enero de 1964, tras pasar un verdadero calvario por el mero hecho de ser madre soltera. Hubo de soportar acoso de los paparazzis en la puerta de su casa y una enconada persecución mediática que ella no dudó en calificar como una auténtica casa de brujas. Bueno, reapareció, cuando hizo su reaparición, que fue triunfal, estaba totalmente mutada, con un repertorio más sofisticado y un look renovado, con pelo teñido de platino, sin cejas y un maquillaje exageradísimo alrededor de los ojos, tipo diva del cine mudo, que se convertiría en su sello personal. Tras romper con Pani, mantuvo una relación con Virgilio Crocco, padre de su hija Benedetta. Crocco falleció en 1973 en un accidente de tránsito. Si bien hacía tiempo que estaban separados, su muerte la llenó de angustia, pues le hizo revivir los terribles momentos de cuando su hermano Jerónimo falleció en 1965, también víctima de un accidente de tránsito, ¿no? A pesar de los constantes éxitos, de ser la cantante italiana más famosa del mundo, de lo increíble de su rango vocal, de cobrar por minuto lo mismo que un magistrado en un mes, 150.000 liras por minuto ganaba, ¿no? 150.000 liras entonces. No se sentía conforme. No cesaba de lanzar señales de que no acababa de sentirse ni cómoda ni identificada con aquello en lo que se había convertido. Siempre veía el lado ingrato de la fama. La verdad es que ahora el trabajo absorbe mi jornada hasta el extremo de anular casi por completo mi vida privada. Ahora ya no soy una mujer o una criatura, sino un robot que canta, dijo en una entrevista. Apareció por última vez en la televisión en 1974 junto a Rafaela Carrà. Tenían un programa las dos juntas, ¿no? Corría 1978, por decisión propia, hacía un año que no subía a los escenarios. Un productor la convenció para que hiciera una serie de shows en Busola, el lugar donde había cantado por primera vez en público. Su último concierto fue en agosto de 1978, tras cantar Ancora, 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 el tema que escuchamos al principio. Se despidió con un contundente váyanse ustedes a la mierda. Y en plena fama, chau, desapareció de la vida pública. Nunca más subió a un escenario, ni apareció en televisión, ni dio entrevistas. Ese mismo año abandonó Italia para instalarse en Lugano, Suiza, donde aún reside, y desde aquel día solo se la dejó ver oficialmente en público, porque no aparecía ni siquiera caminando por la calle, ¿no? 2 veces, ¿no? En realidad apareció públicamente. Una en 2001, cuando desde el estudio de grabación que tiene en su casa y por streaming, se la vio grabando varias canciones. Más de 50 millones de personas intentaron acceder al histórico momento. Una de ellas fui yo, que no pude, por supuesto, provocando, obviamente, el colapso de la red. La segunda vez fue en 2009. Mina abrió el Festival de San Remo holograma mediante, entonando las notas del Nessun Dorma de Durandot. Hoy vive recluida en su casa, junto a su último marido, el cardiólogo Eugenio Cuani,
su pareja desde 1981 y con quien se casó en 2006. Es abuela y sigue en actividad a su manera. Del 2000 a 2011 escribió una columna en La Estampa, dando su particular visión de la vida. Entre 2003 y el 2015 colaboró con Vanity Fair Italiana, respondiendo cartas de lectores. Pero sobre todo, en todas estas décadas de confinamiento, no ha dejado de sacar discos, a un ritmo frenético, uno doble cada año hasta 1995, y casi uno por año desde entonces hasta ahora, y como siempre experimentando con todo, jazz, electrónica, pop, ópera, y dejándose ver en fastuosas portadas de sus álbumes repletas de ironía. Las portadas de los álbumes de Mina son extraordinarias, la verdad. Mucho se ha rumoreado sobre las causas de su reclusión, desde el miedo a mostrar su envejecimiento hasta el recurrente pánico escénico. También por una posible ceguera. Sufrió un problema de ceguera. Mina ahora ya no, afortunadamente ve. Nunca se supo y jamás dio explicaciones por ello. Igual que Greta Garbo, un día dijo basta, dejó de ser públicamente Mina para ser Ana María de Entrecasa. Vale agregar que a lo largo de su carrera grabó 113 álbumes y vendió más de 150 millones de discos. Una cosa más, Francis Ford Coppola le ofreció el papel de madre en El Padrino 1, pero ella lo rechazó por no sentirse capaz de hacerlo, algo de lo cual siempre se arrepintió. Y ahora escuchémosla cantando en su programa Estudio 1, acompañada por el maestro Astor Piazzolla con su quinteto y la orquesta de la RAI, esta magnífica versión de Balada para mi muerte. Vamos. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de mi pequeña poesía, de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo todo el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las 6. Ay, que Dios me deja de soñar. Me olvidaré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, todo de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte, que por dentro oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día, no llores.
luna de madrugada, guardaré mansamente las cosas de mi vida, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros, te abrigo todo el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tardamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las 6, cuando sean las 6, cuando sean las 6. No todos tienen o la capacidad o la actitud para poder defenderse de medios hegemónicos de comunicación que les picaron la cabeza durante años con mentiras, infamias y barbaridades. Seguimos en Fede Radio después de la enorme nota que presentara nuestra compañera María Álvarez sobre Mina, una columna impresionante, la de Marra, cada sábado. Pero, y hoy adornada con una música impecable. Por favor, del maestro. Pero es una pena porque en su época, en una época, Mina era muy escuchada acá, inclusive vino 2 veces a Buenos Aires. Y después la invasión de la música de Yanquilandia hizo desaparecer de las radios y todo otro tipo de música, ¿no es cierto? Acá en la comunidad italiana venían muchos de sus cantantes famosos. Es verdad, dejaron de venir. Pero vamos a seguir con otra entrevista, en este caso con quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, especializado en Política de Comunicación, profesor adjunto de Políticas y Planificación de la Comunicación y Economía de la Información de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, profesor titular de Comunicación y Cultura de la UCES. Este hombre es además docente, investigador, bueno, es una persona con una trayectoria muy interesante en la cuestión medios, y para hablar de eso estamos con él, es Pablo Hernández. Pablo, María Álvarez, Nicolás González, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Estamos comunicándonos porque hubo una investigación que preparó la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual, que tiene que ver con la mirada que hay en los medios de comunicación sobre los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones. Así es. La investigación es el informe anual que presentamos ayer en la Federación Gráfica, y lo que contiene básicamente es el análisis que hicimos durante el año pasado del tratamiento mediático sobre la conflictividad laboral y las organizaciones gremiales, ¿sí? ¿Hay un observatorio de prácticas comunicacionales? Así es, lo creamos en el año 2022 dentro de la Defensoría del Público, porque veníamos realizando una serie de encuentros con organizaciones gremiales que nos comentaban sobre el tratamiento inconveniente que había en los medios respecto de esas organizaciones y de los conflictos laborales. A partir de esas reuniones tomamos la iniciativa de crear un observatorio permanente y de generar recomendaciones para el tratamiento respetuoso de la conflictividad laboral y las organizaciones que están en plena vigencia y se pueden consultar en el sitio web de la Defensoría. Y en general, ¿cuál es la mirada que tienen los medios de comunicación sobre la cuestión gremial? ¿Tiene que ver básicamente con la cuestión conflictiva? En general ahí hay varias cosas, digamos. Hay un componente de noticiabilidad, como suele decirse, que indica que, como suele suceder con casi todos los grupos sociales, adquieren visibilidad en la pantalla cuando están vinculados a algún tipo de conflicto o alguna situación policial. En el caso de los trabajadores, lo que aparece claramente en el informe, que también está disponible en nuestro sitio web, es que sobre el total de noticias relevadas, más del 40% se refiere a medidas de fuerza como temática principal,
y si uno le suma a eso las condiciones de trabajo o las paritarias, supera el 80% de las noticias sobre trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Ese es un dato muy fuerte respecto de, por ejemplo, en las noticias sobre la vida sindical, es decir, sobre todas aquellas cuestiones que hacen a la vida sindical y que no tienen que ver con el conflicto, no llegan al 6% en la muestra de medios que tomamos nosotros, ¿no? Claro, por eso digo, es una mirada muy sesgada la de los medios de comunicación, que en líneas generales tenemos, digo los que estamos en esta cuestión mediática, basado básicamente en lo conflictivo y una mirada estigmatizante en líneas generales de los conflictos. Así es, en ese sentido, digo, cuando uno mira que el paro es la primera modalidad mencionada dentro de las medidas de fuerza, 70%, en un 70%, perdón, se da cuenta rápidamente cuál es el criterio, ¿no? Ahora, sin embargo, si uno mira algunas otras cosas, como las que consultamos nosotros, por ejemplo, si existe contextualización del reclamo o si se menciona las partes involucradas, eso aparece con cierta corrección en el tratamiento, es decir, suele aparecer tanto el motivo del reclamo, que en este caso el salarial superó el 80%, como la mención a las partes involucradas, es decir, la patronal y los trabajadores, ¿sí? Lo que es lógico, digamos, y tiene una perspectiva, si se quiere, correcta. Ahora, el tema es que también, por ejemplo, en más del 51% de las noticias, el énfasis está puesto en el tercero perjudicado o en la actividad que se perjudica por el reclamo salarial, ¿sí? Y eso es notorio, sobre todo cuando hay conflictos en el transporte, ¿sí? Donde la noticia se centra en las personas que no van a poder ir a trabajar o los que no van a poder volar en los vuelos que tenían programados. Es la histórica figura, en el caso de la ciencia de la computación y de los análisis, del tercero perjudicado, ¿sí? Que suele ponerse siempre enfrente de cualquier reclamo de los trabajadores. Piensen en el caso de los docentes, que bueno, es similar. Hay algo interesante en estos estudios que se hacen ahora, que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de las palabras predominantes que se asocian a los conflictos gremiales. Sí, ahí nosotros hacemos un esquema de nube de palabras, que es un esquema bastante sencillo, pero que, por ejemplo, si uno mira este año en los titulares de noticias, se llevan la delantera las palabras paro, paritarias o conflicto, y le siguen neumáticos y camioneros, sobre todo neumáticos, que fue un conflicto de la última parte del año pasado que tuvo mucha cobertura mediática, no solo por su impacto, sino por su prolongado desarrollo, ¿sí? Y en ese sentido, insisto, es la conflictividad lo que le da visibilidad a la actividad sindical. Cuando nos apartamos de la conflictividad laboral, la vida sindical, que es una vida muy amplia desde el punto de vista de su desempeño y que involucra a muchos argentinos, es prácticamente invisible. Ahora bien, si uno mira, por ejemplo, cómo es la valoración que los medios hacen de las representaciones sectoriales, ahí hay un dato que por histórico no deja de ser llamativo, que es que más de casi el 60% de las valoraciones respecto del sector empresario son positivas en la cobertura noticiosa, y justamente a la inversa, casi el 65% de las valoraciones sobre gremios o representantes gremiales es negativa, ¿sí? Hay una fuerte cobertura negativizante de la conflictividad laboral y de los gremios, y además esa cobertura se torna más negativa aún cuando se habla de los dirigentes gremiales, ¿sí? Sí, involucrando por ahí a todos los dirigentes gremiales con un grupo que uno puede decir que tiene que ver con un grupo de burócratas sindicales, qué sé yo,
pero hay un montón de gremios y un montón de dirigentes sindicales que transitan por otros carriles y tienen otra mirada, la misma mirada estigmatizante, digamos. Por supuesto, en general en la cobertura del año pasado hubo dos dirigentes que llevaron a la delantera. Uno son Hugo y Pablo Moyano, que están prácticamente alquilados para el sistema mediático, digamos, como ícono negativo del gremialismo. Y en este caso se acercó mucho el dirigente de neumáticos respecto de su pertenencia político-partidaria como, digamos, excusa para deslegitimar el reclamo salarial que llevaban adelante en el sector, ¿sí? Sí, particularmente hay un dato, ¿no?, que uno puede sacar como un primer análisis rápido. Justamente los sindicalistas más estigmatizados son los que tienen gremios con paritarias más altas por ahí. En algunos casos sí, en el caso de camioneros sí, porque además se ha construido un personaje, sobre todo sobre Hugo Moyano, que sirve para todo tipo de operación discursiva. Pero piensen, por ejemplo, los aceiteros, que es un gremio que tiene muy buena paritaria y no suelen aparecer mediáticamente, salvo por una cuestión una de las dos cuestiones que nosotros notamos este año y que parecen interesantes de lo que podemos considerar una operación discursiva que parece instalarse, que es la de los bonos, el bono de fin de año, el operativo bono, el superbono, la idea de crear una mirada sobre un tipo de elemento como el bono de recomposición salarial, que no es más que una herramienta de recuperación del poder adquisitivo del salario que los gremios negocian, como si fuera un premio, una dádiva o algo que se ganó en la lotería y que pertenece solo a unos pocos privilegiados, ¿no? Entonces, esa línea discursiva estuvo muy fuerte a fines del año pasado, haciendo esta distinción entre esos trabajadores que reciben premios por alguna que otra cuestión, por alguna que otra cercanía política, frente al resto de los trabajadores que no pueden tener esa condición, ¿no? Suele ser una operación muy fuerte respecto de distinguir, insisto, cierto tipo de trabajadores como si fueran privilegiados respecto de otros. Y la otra operación que nosotros... Sí, perdón. No, dale, seguí. Decime. No, seguí. No, la otra operación la otra operación que nosotros notamos y que parece interesante, sobre todo porque tuvo una consecuencia fáctica con la persecución y encarcelamiento de hasta hoy más de 10 dirigentes sindicales, es la idea de la victimización empresarial, es decir, claro. Las noticias que presentan al empresario llorando porque no lo dejan trabajar. Fue muy fuerte el tratamiento del conflicto de Lácteos Vidal, donde la empresaria, propietaria de la empresa, aparecía violentada, digamos, por el machismo sindical, lo cual además se pone en juego con otra serie de ideas de lo que hoy el feminismo se reivindica, y eso tuvo como consecuencia preparar el terreno para todo lo que fue el movimiento antipiquete o antibloqueo, que digamos solidariza una serie de sectores empresarios con el Poder Judicial, por el cual luego de una denuncia mediática de un conflicto donde puede haber corte de camino o bloqueo a una empresa, se judicializa a los referentes sindicales y se los encarcela. De hecho, hay 10 dirigentes encarcelados por ese motivo. Con lo cual, es una especie de lofer del conflicto gremial, digamos. Pero se notó bastante el año pasado. Pablo, para ir cerrando, contanos quiénes participan de este observatorio, sí. cómo se conforma y cómo es. El observatorio, por supuesto, está incluido dentro de la estructura orgánica de la Defensoría. La Defensoría tiene 2 observatorios funcionando hoy. Uno, el de accesibilidad para grupos vulnerables,
y otro que es el de tratamiento sobre trabajadores y trabajadoras. En el observatorio tiene un consejo asesor sindical que hasta el día de la fecha está integrado aproximadamente por 30 organizaciones gremiales que participan no solo de la difusión de los informes, sino que algunas de ellas contribuyen con parte de su personal en el análisis de las noticias, de lo que nosotros llamamos los enlaces técnicos, y tenemos compañeros y compañeras de las organizaciones gremiales que están trabajando junto con la Defensoría en los monitoreos, ¿sí? Esa es la estructura del observatorio hoy. Pablo, muchas gracias por esta comunicación, por esta charla. La verdad que es muy interesante porque nosotros seguimos atentamente las noticias gremiales y, como decís vos, está muy marcado en los medios de comunicación hegemónicos esta estigmatización que se hace a los trabajadores y las trabajadoras. Sí, la verdad que es notorio. Digo, no es novedoso, y con esto termino, no es novedoso en términos discursivos. De hecho, la ciencia de la comunicación tiene una vasta trayectoria en el análisis, digamos, del sesgo clasista de los medios llamados hegemónicos, pero lo que sí es cierto es que, como los trabajadores también son audiencia de los medios, este tipo de estrategias hacen mucho daño e impiden que la vida sindical sea vista como una vida normal dentro de la actividad democrática, ¿no? Sí. Por supuesto, pues les comento que el informe está disponible en el sitio de la Defensoría. Está en defensadelpublico.gov.ar. Ahí están todos nuestros monitoreos, investigaciones e informes disponibles para el que los quiera consultar, ¿sí? En breve estamos lanzando un curso virtual y autoasistido para periodistas y para delegados sobre las recomendaciones del tratamiento periodístico para gremios y actividad laboral. Calculo que a mediados de año lo vamos a tener ya colgado. Abrazo grande, Pablo. Gracias a ustedes y buena suerte. Hasta luego. Abrazo. Pablo Hernández, de la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual, pasó por Fede Radio. Llegamos tarde a la tanda, vamos a hacer rapidito la tanda porque tenemos todavía una hora. Mariana Ruti, cineasta, en un ratito con nosotros. Sonia Balzano de Mendoza también con nosotros. Hasta las 5 de la tarde, esto es Fede Radio. Telam Digital, información en tiempo real. En telam.com.ar, toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Programa semanal sobre la actualidad cultural, social y política. Entrevistas y música. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Voces y contexto. Los lunes a las 3 de la tarde. En Caput. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446.
Mandanos un WhatsApp. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Para informar, llevar, acompañar, estés donde estés. Conéctate a Caput Radio, Radio Caput. Para informar, llevar, acompañar, estés donde estés. Conéctate a Caput. Radio Caput. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. Vamos a andar. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Entramos a la última hora de Fede Radio este sábado 1 de abril de 2023. En esta tardecita linda de otoño en la ciudad de Buenos Aires. Linda tarde de otoño. Linda tarde de otoño, realmente. Disfrutando de salir del calor extremo que habíamos pasado en otras épocas. Disfrutando de tener un vientito fresco. No, y ese sol que no daña, que no lastima como ese. El ponchito de los pobres de Atahualpa, ¿no? Sí. Y estamos comunicados ya con nuestra próxima entrevistada. Ella es antropóloga y cineasta. Hizo varios documentales donde siempre hay una búsqueda por la identidad individual, como la memoria colectiva de la Argentina. Ella ganó el premio Cóndor de Plata, por ejemplo, con Trelew, La fuga que fue masacre. Y ahora nos está presentando un trabajo nuevo que queremos que lo presente acá en Fede Radio, una serie documental que tiene que ver con la represión de la dictadura en la planta Ford. Uh-huh. Y en este caso es la señora con la que estamos queriendo comunicarnos y que ya está del otro lado de la línea, la señora Mariana Ruti. María Álvarez, Nicolás González, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un gustazo saludarlos. ¿Qué tal? Qué lindo que estés del otro lado y que nos cuentes de este nuevo trabajo que hiciste junto con Ana Cacopardo. Sí, se trata de, como comentabas, de una serie documental que dirigimos conjuntamente con Ana Cacopardo para Canal Encuentro. Un poco, bueno, la serie hace foco en lo que comentabas, es decir, qué pasó en la dictadura cívico-militar
en este caso en la planta Ford de General Pacheco, con los trabajadores. Es decir, un poco la serie lo que trae es justamente el desarrollo de la posibilidad de hacernos preguntas sobre la parte cívica de la dictadura militar, es decir, la responsabilidad empresarial de los grupos económicos en la represión estatal, es decir, cómo los grupos económicos junto al terrorismo de Estado, a partir de sus intereses convergentes, quisieron barrer justamente con la organización sindical de los trabajadores en ese momento para poder implantar un plan económico, ¿no? El de la dictadura. Sí, y una empresa que tuvo mucha responsabilidad Ford en esa tarea, digamos, de ser parte civil de la dictadura. Sí, exactamente. Un poco la serie enfoca se llama 24 en la lista. Es una serie que se estrenó el viernes pasado, el primer capítulo, no este viernes, no ayer, el anterior. Ayer se estrenó el segundo capítulo, son 4 capítulos en total, que van un poco, contando las distintas historias de los trabajadores que, en este caso, la serie, se llama 24 en la lista porque lo que hace es poner en foco el juicio que tuvo lugar en el 2018, un juicio que desde diciembre del 17 a diciembre del 18 terminó con una condena a 2 exdirectivos de la empresa Ford por el secuestro, la desaparición y tortura de 24 trabajadores. De esos 24 trabajadores, 17 de ellos fueron secuestrados en la misma planta, es decir, en sus puestos de trabajo. Entonces la serie de alguna manera va, narrando a través del juicio mismo, es decir, de las declaraciones en las audiencias judiciales y de un rodaje en el presente con las familias, y subrayo lo de familias porque no se trata solo de los trabajadores, sino también de lo que ha implicado como daño a esa experiencia a sus compañeras y a sus hijos, ¿no? E hijas, que fueron también testigos en cada una de las audiencias que tuvieron lugar en el marco del juicio. Sí, una mirada más que interesante, teniendo en cuenta que en líneas generales nos enfocamos en las víctimas del terrorismo de Estado, pero hay todo un conjunto familiar, un grupo familiar que se ve afectado y que tiene una distorsión en su vida. Absolutamente, pensemos lo que significaba en ese momento, en los primeros 70, con las organizaciones sindicales, gremiales de los trabajadores, y entrar a una empresa como Ford era como, ellos, en palabras de las víctimas, era tocar el cielo con las manos, ¿no? Es decir, la posibilidad de un trabajo que permitía proyectarse, que permitía formar una familia, comprarse un terreno, hacerse una casa, todo esto, a partir del 24 de marzo, en el cual se producen los primeros secuestros de algunos de los trabajadores, hasta el mes de agosto, pero la mayoría de los secuestros se concentran en el mes de marzo y abril. Obviamente esas historias de vida se rompen, se quiebran, la vida ya no va a ser la misma. Las compañeras de los trabajadores tienen que salir a buscar a sus compañeros, que permanecen alrededor de 45 días desaparecidos en comisarías de la zona norte, en Tigre y en Maswich. Después van a ser blanqueados, llevados a distintos penales del país y detenidos durante un año, en algunos casos un poco más de un año. Y lo que significó después esa libertad, ¿no? Porque esa libertad después implicó, el sostenimiento, era una libertad vigilada, es decir, esas familias tenían la presencia de la fuerza de seguridad en sus casas, controlándolos hasta bien entrada la democracia, ¿no? Trabajadores calificados que además nunca más pudieron conseguir un trabajo como el que tenían, en donde entraban a un empleo y eran despedidos a los 15 días porque llegaban los antecedentes de que habían estado detenidos. Es decir, todo esto implicó para las compañeras y para ellos y para sus hijos e hijas una situación muy difícil y muy delicada en la vida que vino después, ¿no? La serie toma un poco esto, trabaja con el tema de los silencios familiares y sobre todo con lo que implicó el juicio, porque el juicio, además de las condenas a estos 2 exdirectivos, tuvo, un rasgo reparatorio en muchos de ellos, ¿no? Permitió, en muchos casos, poder ponerle palabras a esa experiencia traumática de la que habían sido protagonistas. Sí, uno piensa rápidamente que en este caso se lograron condenas a 2 directivos
y que hay otros que les llega la muerte sin condena, como el caso de Blaquier, por ejemplo, que se dio en estos días, con otra empresa también muy ligada a la represión, como es Ledesma. Pero bueno, digo, hablando de Ford concretamente, en la misma planta de Ford torturaban a los compañeros y compañeras. Exactamente, esto que traes es importante porque también hay que comprender que, digamos, lo que nos trae el juicio, que también son líneas desarrolladas en la serie, tiene que ver un poco con, digamos, no se trata de una simpatía, digamos, ¿no? De una simpatía con la dictadura, que en todo caso podríamos debatir un montón de rato sobre el tema del consenso que fue necesario para implantar el terror, ¿no? El consenso social, me refiero. En el caso de las empresas y en el caso de Ford, particularmente, digamos, lo que se ventila en el juicio y lo que los jueces toman como dato central son pruebas concretas. Es decir, dentro de la planta de Pacheco había un centro clandestino de detención y tortura. Es decir, en el mismo quincho que en el que los trabajadores utilizaban para momentos de esparcimiento, donde había una cancha de fútbol, digo, ahí ese quincho se tapa con lonas y funciona como un centro de tortura. Se comprueban, bueno, las listas, los listados, eso lo traen las mujeres, las compañeras de los trabajadores al juicio, que vieron en manos de los militares, recorriendo establecimientos militares, las listas con el logo de la empresa Ford, con el listado de los trabajadores que debían ser secuestrados y separados de la planta. Es decir, se comprueba el aporte de gasolinas, de vehículos para los secuestros. Es decir, las condenas se sustentan en pruebas concretas, no en una simpatía con la dictadura militar, cosa que también se ve en la prensa de ese tiempo, a través de las entrevistas que le hacían a Courard, que era el presidente de la Ford, sino que hay, digamos, pruebas concretas que son las que orientan las condenas, ¿no? Sí, y hay que decir que esta es la primera sentencia que acredita la participación empresarial en estos crímenes de lesa humanidad. Exactamente. Y también, como decías vos, bueno, la impunidad biológica también hace que muchos otros empresarios estén muriendo sin condena, sin juicio, ¿no? Pero que creo que de todos modos, digamos, la posibilidad de construir narrativas que puedan, bueno, que hagan circular estos juicios, porque los juicios por crímenes de lesa en general, bueno, no tienen mucha publicidad, no tienen mucha circulación, ¿no? Y muchos menos estos porque no existen, porque no están. Entonces, me parece que, bueno, cerca del aniversario del 24 de marzo es importante que este tipo de narrativas nos abran otras preguntas, ¿no? Como que cada año podemos traer nuevas cosas para pensar de ese tiempo, de esa experiencia, y que lo más importante también de estas narrativas es que nos pueda, no sé, devolver algo para pensar nuestro presente, ¿no? Es decir, el rol de los grupos económicos y demás que seguimos sufriendo hasta nuestro presente. Sin duda. Aparte es una pena que Canal Encuentro no haya promocionado bien esta documental. Yo no me enteré, me acabo de enterar, por ejemplo. Mira. ¿Viste? Bueno, pero hubo promoción en la pantalla de Encuentro. Bueno, pero no solamente en la pantalla de Encuentro tiene que hacerlo porque hay gente que no consume Encuentro. Entonces, a esos a los que hay que convocar. Me parece que yo yo miro Encuentro, pero no lo vi. Lamentablemente. Bueno, voy a ver cómo. Bien, una cosa no, es que esto quería decir, una cosa importante es contarles, porque bueno, está bueno porque ustedes son un medio, me parece que esto es una gran ventana para poder contar sobre la serie. El canal está poniendo en YouTube al toque los capítulos. Es decir, ya el capítulo 1 que se estrenó el viernes pasado está en YouTube y yo calculo, no tengo la certeza ahora, que el capítulo que se estrenó ayer y hoy a la noche, hoy a las 0:30 y mañana 20:30. Mañana 20:30. Muy rápido, disponible para poder hacerlo circular. Perfecto. Bien. Eso mañana 20:30. Te preguntas justamente. Domingo 20:30. ¿Cómo se podían ver los capítulos si no es en el horario? Sí, y esta noche es 0:30, mañana es 20:30 y la semana próxima en estos mismos horarios, el viernes a las 20, sábado 0:30, domingo 22:30,
se van a estrenar la semana próxima el tercero y la siguiente el cuarto capítulo. Perfecto. No te quiero poner en compromiso por la duda que no te olvides de nadie, pero vamos a recordar que trabajaron en la dirección y el guión Ana Cacopardo y Mariana Ruti, en realización y fotografía Andrés Irigoyen, en la asesoría de contenidos Victoria Basualdo, en los dibujos y storyboards Federico Geller y productor delegado Mariano Zapetti. ¿Está bien? Exactamente, es interesante lo que comentás, bueno, de los compañeros y compañeras que trabajaron en el equipo, que fue un equipo hermoso, pero además la participación de Federico Geller fue muy interesante porque, digamos, Federico dibujó el juicio, fue dibujante del juicio en las audiencias. Mira. Ustedes saben que la lógica de los dibujos en las audiencias surge cuando en algunos juicios de lesa no se permitía el ingreso de fotógrafos, entonces dibujar, bocetar, lo que se veía en el juicio era la posibilidad de sacar imágenes de lo que sucedía en las audiencias. En este caso, Federico, en el documental, en los distintos capítulos, tiene un rol muy interesante que tiene que ver no solo con algunos dibujos que presentan las distintas audiencias, sino además que lo que armamos con Ana como concepto es que él como dibujante en cada capítulo tiene un diálogo o con las compañeras de los trabajadores detenidos o con los detenidos o con algún familiar en orden a comprender a través de un diálogo que pone al boceto como intermediario de ese diálogo detalles de las escenas vividas, ¿no? Entonces aparecen ahí rasgos muy interesantes que no son los mismos que podrían aparecer en una entrevista tradicional, ¿no? Uh-huh. Es el vínculo entre el testigo, la víctima o el familiar con el boceto, con el dibujo. Y las preguntas claramente son otras, es decir, fue una estrategia narrativa que nos gustó mucho construir y que también me parece que también hace lazo con los más jóvenes, ¿no? Este tipo de posibilidad de encontrarse con otras formas de contar la historia. Vemos a lo largo de tu historia que trabajaste muchas temáticas documentales que tienen que ver con la memoria individual y colectiva, como lo llamaban los presos de Bragado, la huelga de los locos, bueno, Trelew, que hablábamos hace un rato, y ahora esta serie 24 la lista. ¿Cómo sigue? ¿Estás trabajando en otro proyecto? ¿Cómo sigue tu carrera? Mira, estoy dándole vueltas a un proyecto que todavía está un poquito verde, que venía desarrollando antes de meterme con la serie, que tiene que ver, pero bueno, lo cuento así como muy en general porque hay que ver si eso se concreta, pero bueno, estoy trabajando en la idea de una película sobre la Semana Trágica del año 19, pero pensándola, digamos, como una posibilidad de narrar desde el archivo distintos momentos, digamos, del siglo XX en el cual esa Semana Trágica, que no duró 7 días, sigue teniendo presencia en la vida en la vida política, militar y demás en nuestra experiencia como país, ¿no? Uh-huh. Un poco con la idea de contar cómo hay cuestiones que insisten, y esas cuestiones que insisten son la resistencia, la lucha y también momentos de tremenda represión sobre la clase trabajadora, ¿no? La Semana Trágica es un episodio de nuestra historia no visibilizado tampoco, y tal vez no articulado con otros episodios de nuestra historia. Uh-huh. Entonces un poco hay como una idea de ver cómo se puede contar esa semana trabajándola con otros momentos de nuestra historia. Perfecto. Mi amigo, el historiador y periodista Horacio Silva, que falleciera este año, trabajó mucho sobre la Semana Trágica, tiene un trabajo muy interesante realizado y creo que te puede ser útil. Sí, Silva. Sí, claro. Sí, yo con él, tuve una relación muy, muy estrecha de colaborativa durante la pandemia, así vía teléfono, WhatsApp y correos, porque su libro es un libro muy importante, es un libro que revisa además muchísima bibliografía previa, me parece lo mejor que se ha escrito sobre la Semana Trágica, y con él, estuvimos trabajando juntos en los contenidos y en un poco la cuestión más histórica, que después uno, digamos, en una película obviamente hay que elegir un rasgo y un foco, ¿no? Claro. Y ahí se verá cómo termina de armarse esa narrativa, pero sí, fue una pena, la verdad, que se nos fuera, porque una persona súper valiosa y con enorme ternura en todo lo que hacía.
Mariana, te agradecemos la comunicación, un gusto realmente hablar con vos. Y bueno, recordemos que, como decís, en YouTube se pueden ver los capítulos que ya se emitieron, en este caso el primero. Ya está en YouTube, de esta producción que hiciste con Ana Cacopardo. 24 en la lista se llama la serie. Son 4 capítulos. 4 capítulos. Que Hoy se van a ir 20:30. estrenando, o sea, hoy 0:30. 0:30 y mañana 22:30. El segundo capítulo. El segundo capítulo. Bien. Así es. Y la semana próxima irá el tercero y el cuarto en la siguiente. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Mariana, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto hablar con ustedes. Abrazo grande. Abrazo. Abrazo grande para ustedes. Chau, chau. Chau. Vamos a la tanda en Fede Radio, nos queda todavía media hora, tenemos un ratito, viene Sonia Balzano en unos minutitos para hablar desde San Rafael Mendoza. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. Para informar, llevar, acompañarte, estés donde estés. Conéctate a Caput Radio, Radio Caput. Para informar, llevar, acompañarte, estés donde estés. Conéctate, conéctate a Caput. Radio Caput. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Programa semanal sobre la actualidad cultural, social y política. Entrevistas y música. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Voces y contexto. Los lunes a las 3 de la tarde. En Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas.
Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. Vamos a andar. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Aquí Adhiere Fede Radio. Seguimos en Fede Radio en el último ratito del programa. Quiero agradecer un mensaje que me llega del amigo Jorge Reina, el Changuito Reina, querido amigo que está siempre atento y escuchando Fede Radio. Y me manda un mensaje que dice: no sé si podés, pero dentro de tus posibilidades, yo pondría algo en tu programa de hoy respecto al juicio en contra de la Nación por la recuperación de YPF. Tenés argumentos en la respuesta de Kicillof a las críticas en el Destape y te habilita a hacerlo a la lista de los que no votaron la privatización, los cipayos de siempre en La Nación. La contra está llevada por los medios denostando la recuperación sin tener en cuenta vaca muerta y todo lo recuperado y a recuperar en términos de impuestos de ganancias. El Estado tiene el 51% de YPF, regalías y soberanía. Esto nos dice el amigo Jorge Reina. Hoy no nos dio el tiempo, no nos dio la vida para hacerlo, pero lo tomamos, Jorge. Lo tomamos, Chango, y vamos a hacerlo la semana que viene, si Dios quiere. Y vamos a hablarlo también con el amigo Juan Valerdi. Vamos a la música, a escuchar a Rocío Araujo y Natalia Barrionuevo haciendo Cuando me abandone el alma, y cuando venimos, Sonia Balsano de San Rafael, Mendoza. Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de gris. Cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Quizás añore mi muerte, cosas sencillas, mi casa, algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia, que siento cuando me acuden los olores de la infancia. La noble cara del campo, o matear un día llovido, oír en el patio anciano el coyuyal de changuitos y esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche negra, sembrame mi pago, luego tapame con chacarera, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Cuando muera la tibia miel de tus labios, tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. En el más allá quisiera encontrarme en el camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos. Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. La muerte vive celosa de mi amada flor, la vida
Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla, me arremaya y cantando pa' que se muera de envidia. Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi pago, luego tapame con chacarera, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Fede Radio, un programa para federales y unitarios. El amigo Jorge Reina, que recién nos mandara el mensaje, nos manda otro mensaje y me dice: esta chacarera la canto, mal pero la canto. Mentira que la canta mal, canta muy bien el chango. Canta muy lindo el chango, dice, y me cuesta terminarla sin lagrimear, dice el changuito querido, un tipo al que quiero muchísimo. Es un placer tener la amistad de gente como el Chango Reina. Y nos vamos a Mendoza, a San Rafael, para hablar con nuestra querida amiga Sonia Balzano. Sonia, querida, ¿cómo estás? Hola Nico, buenas tardes, todo muy bien, muy bien. Un saludo a Marra ahí también, y a Lucas. Acá. Gracias, corazona. Acá andamos. Bueno, Mendoza siempre da noticias, ¿viste? Y sobre todo en temas de derechos humanos. Hoy hablamos de... Sí, señor, sí, señor. Hablamos hoy de que no reconoce a los mapuches como pueblo originario. Ajá, hay una movida muy interesante, muy peliaguda por toda la rancia capa y estirpe de políticos que tenemos, que no quieren reconocer el derecho ancestral a las tierras que tienen las comunidades mapuches. Y además hay otra noticia que involucra a la PDH que vos me comentaste hoy, como para comentarlo nada más, sin profundizar demasiado. Sí, lo vamos... Sí. Vamos a comentar dos noticias. Una muy halagüeña a nivel de que se haga justicia. Fue condenado un señor al llamado Alejandro Jofré a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua. El nombre completo es Alejandro Felipe Jofré Peinado, por ser penalmente responsables de abusos sexuales reiterados y sistemáticos perpetrados en perjuicio de trabajadoras mientras ocupaba el cargo de subsecretario de Trabajo de la provincia de Mendoza durante la gobernación de Alfredo Cornejo. Esta causa lleva 6 años esperando que por fin se haya hecho un dictamen, mejor dicho, con el inconsecuente infierno que han vivido las trabajadoras acosadas por este tipejo, que no solo Cornejo dejó en su puesto, teniendo tremenda acusaciones, sino que también seguía dictando clases en la Universidad de Cuyo. Es la querella, en este caso, fue integrada por Julieta Nasif y el abogado Alfredo Guevara Escayola, que hace muy poco pudiste entrevistarlo. Es candidato, en este caso, a las futuras elecciones como gobernador de la provincia, y ellos, tanto la abogada Nasif como Alfredo Guevara, habían adherido al alegato fiscal solo en cuanto a la contundencia de la prueba acumulada, pero formularon una acusación solicitando la pena de 3 años de prisión, también en suspenso. Solicitó además se condene al imputado a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, como establece el Código Penal, para el caso en que los delitos de abuso sexual sean cometidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que las características del hecho, ante estas características, digamos, la querella solicitó también que la condena estableciera el deber de que el Estado provincial pidiera disculpas públicas a las víctimas que tuvieron que transitar, como ya mencioné, situaciones de persecución laboral y esperar 6 años para llegar a este juicio.
Si bien el tribunal no se expidió sobre las últimas solicitudes, hizo lugar al pedido de inhabilitación absoluta perpetua, ya dije, para ocupar cargos públicos, lo que implicará que Jofré no podrá seguir impartiendo cátedra en la Facultad de Derecho. Vos mirá la incongruencia de esto, ¿no? Un tipo violador, abusador, y estaba dando cátedras en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo. Y deberá actuar el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados a los efectos de tratar el pedido de exclusión de la matrícula que se formulará en caso de que no actúe de oficio. Esta noticia es del día de ayer, 31 de marzo de 2023, y lo quise hacer notar para que justamente la audiencia vea que se lucha mucho por los derechos humanos en la provincia. Las distintas organizaciones hacen fuerza para que salgan a la luz y se haga justicia de una vez por todas. Y en el otro caso, quería comentar que también APDH denunció por apología del delito a un periodista, vamos a ponerlo entrecomillada la palabra periodista, porque le queda muy grande, pero muy grande, a un periodista de San Rafael, y que justamente en su perfil de Facebook, el 24 de marzo, hemos quedado todos estupefactos cuando se leyó el posteo de este hombre, que le voy a dar con nombre y apellido, Alejandro del Orbo. Es un ciudadano, no es de aquí, está implantado en San Rafael, ha venido hace algunos años. Tengo entendido que vino como tarotista o algo así, devenido en periodista. Alejandro del Orbo, que conduce un programa en la repetidora de San Rafael de Radio 10 y publicó en su Facebook en un flyer hoy los argentinos de bien celebramos el Día Nacional del Exterminio de la Guerrilla. Como se sabe, el 24 de marzo, todos sabemos, y son muy tontos, muy necios los que dicen no saber lo que pasaba, que ese 24 de marzo de 1976 empezó el periodo más funesto en la historia de la Argentina, y que eso duele porque hubo desaparecidos en todo el país, pero también acá en San Rafael, y este pseudo periodista no puede dejar de saber que en San Rafael fueron detenidas personas, como dando un ejemplo, Francisco Tripiana, que fue detenido justamente el mismo 24 de marzo a las 12 de la noche, ¿no? Minutos antes que se dictara, que entrábamos en dictadura. Hubo personas violadas, torturadas, privadas legítimas de la libertad, desaparecidas posteriormente. Este alegato lo hizo el secretario general de APDH Nodo Mendoza, el doctor Richard Ermili, y agrega en la denuncia que el artículo 213 del Código Penal pone un límite a la libertad de expresión en un buen sentido. Dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que hiciere públicamente y por cualquier medio apología de un delito o un condenado por delito. Acá se han hecho apologías de múltiples delitos, al decir que el 24 de marzo se celebra el exterminio de personas que sin juicio, sin proceso, fueron desaparecidas. Y esto no fue publicado en ejercicio de la profesión del periodista, sino en otro carácter. El hecho que fue denunciado por APDH fue llevado a la justicia federal, es hasta ahora lo que pude recabar como último dato, está actuando la justicia federal, y bueno, reiteramos que la pena por apología del delito es de 1 mes a 1 año de prisión o quizás otra condena. Lamentablemente lo tenemos que seguir escuchando a este tipejo, sí. Sí, bueno, vos tenés un texto, un relato corto para el día de hoy que tiene mucho que ver, me parece, con estas cuestiones, que está muy relacionado, y que ¿de quién es? Si es el que estoy pensando, es el audio que refiere a El viento o la veleta, del grandísimo huarpe Armando Tejada Gómez, y que vale la pena escucharlo detenidamente porque sus palabras fueron y son muy ciertas y actuales. Gracias, Sonia.
Nos vamos escuchando el Gracias texto, a ustedes. El viento de la veleta. Dale. Muchas gracias. Abrazos enormes. Beso. Besos. Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene. Entre el viento o la veleta. Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha. Se han dado casos. Se repiten tanto en estos tiempos de confusa urgencia que el que quiere cambiar la flor de mano debe ejercer la ciencia y la paciencia, pero no en breves raptos o relámpagos, ni a palos con el águila agorera, tampoco en conversadas salamancas de sexo y saxo y de pilosa niebla. Esas raras maneras del hartazgo suelen ser distracciones pasajeras, síntoma tipo de que el ocio endémico sustituye la historia por la histeria. Hay que ser consecuente con la furia, escoger entre el viento o la veleta. Que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. La 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 la. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Nos estamos quedando sin tiempo, Marra. Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Algo para recordar? Dijimos. No. Franco hoy ganó la guerra civil. La guerra civil. Sí, desgraciadamente, sí. En el 36. Qué terrible. Terrible. Marcó el destino de España durante tanto tiempo. Tanto tiempo ese tipo. Se murió en la cama, no se moría más. Además, no se moría más. Y el que se murió un día como hoy fue Álvaro Alzagaray. Otro, en 2005 creo que era. Sí. Álvaro Alzagaray.
Bueno, algo alegre no tenemos, no. Como efemérides hoy. Nació Tinelli, o sea que tampoco. Déjame joder, no sé qué decirles. Bueno, pero lindo programa hoy, lindo programa, sí. Con la veterana de guerra Silvia Barrera, estuvimos charlando. Estuvimos hablando con Pablo Hernández del Observatorio de la Defensoría del Público sobre la mirada de los medios sobre los trabajadores y las trabajadoras. Sí, terrible esto. Y la nota de Mariana Ruti que me pareció más muy que buena, interesante. Muy buena, y aparte un poco promocionar esta documental que están haciendo ellos y que la dan en encuentro y que no está promocionada. Nos vamos a ir, Marra querida, un beso grande. Exacto. Buena semana. Que es Semana Santa la próxima. Semana Santa. Comamos empanadas de la vigilia. Sí, no sabemos. No sabemos si hay programa en vivo porque por los operadores. Por ahí pero si el sábado no es feriado, el viernes es feriado. Pero un buen fin de semana largo, ¿viste? Qué sé yo, por ahí se nos van a la miércoles. Se nos van a la playa, Luquita. ¿Pero vamos a tener o no? No sabemos. Me avisás. Sí, te aviso. Yo no laburo al cohete. No, te aviso. Bueno, vamos a ir yendo con musiquita, como siempre. Poneme la Delio Valdés. A ver, ¿cuál era el tema que elegí de la Delio Valdés? No sé, ¿qué hace? De un tiempo a esta parte se llama el tema. Lindo para irse con música arriba de la Delio Valdés. Eso, la verdad. Claro, vamos con un poquito de música alegre, dice. Después lo de Franco, dice el amigo Lucas. Nos vamos, Marra querida, gracias, buena semana. Buena semana para todos. Lucas querido, buena semana. Lo dejamos con la nueva compañera, Patricia Rosas, haciendo mucho ruido y pocas nueces. Eso, no, poco ruido y muchas nueces, Lucas la pego. No, bueno, pero es... Vení, entra. A él le tira Shakespeare, no hay caso. Le tira... ¿Cómo les va? Mirá quién tenemos acá en persona. Hago mucho ruido, pero el programa se llama Poco Ruido y Muchas Nueces. Bueno. Patricia Rosas, enseguida. ¿Y quién te opera, Pato? ¿Lali? Ahora ya llega Lali. Ya llega Lali también, beso grande para Lali que se queda en la operación técnica. Nos vamos escuchando la Delio. Che, qué buen programa, los estuve escuchando, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Es de radio, la radio da fe. Nos vamos, saludos para todos, todas, todes. No puedo dejarme empezar a subir la música. Prendamos las velas. Esto fue Marra Fe de Radio. Una despedida tallada en la arena del mar. Aquí ya es el fin de un amor verdadero. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Y un poco de lo malo voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten un atardecer sin decir nada y es cuidar. Amar es cuidar. Todo lo vivido en esta suerte de One Love, esto es puro agradecer del fondo del corazón. Aprendimos a caminar recordando la historia, encontrándonos en la calle defendiendo la memoria. Pero ya al frente los caminos se bifurcan, con los ojos mojados te digo vos sabés asusta. Vamos a relajar recordando esa canción, la primera que bailamos aquella noche de cumbión. Vamos a relajar recordando esa canción. Recordando allá como la gozamos. Vos eras la reina, yo el bufón de tu reinado. Ese amanecer no me lo voy a olvidar. Fue malo del Fer, la seguimos sin parar. Pero ya, ahora que nos estamos despidiendo, llenemos la mochila con todos esos momentos. Desde tu celular, conéctate una vez más. Seguimos informando, seguimos informando. Se enciende una luz, aire Radio Caput, Caput. Radio
Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Hasta ahora sí, hasta ¿qué? Me perdí.